¿Alguna vez has trabajado horas extras, ahorrado hasta el último dólar, y aún así el dinero se esfuma como si tuviera piernas? No es mala suerte. No es el mercado. Es algo que el Dr. Jacobo Greenberg, ese genio olvidado de la neurociencia y la conciencia, habría explicado como un patrón cuántico de escasez grabado en tu mente. Lo que estás a punto de descubrir no es otro consejo superficial de haz presupuestos. Esto es la verdad neuroenergética detrás de tu relación con el dinero, el mismo fenómeno que Greenberg estudió cuando demostró cómo nuestras creencias literalmente moldean la realidad. Y hoy, por primera vez, aprenderás a reprogramarlo. Prepárate, porque esto cambiará todo lo que creías saber sobre el dinero. Mira esta escena que se repite todos los días. Miles de personas revisando obsesivamente sus cuentas bancarias, sudando frío cuando llegan los extractos, haciendo malabares para llegar a fin de mes. ¿Te resulta familiar? Aquí está la mentira que nos vendieron. El dinero es cuestión de esfuerzo. Trabaja más horas, ahorra hasta el último centavo y eventualmente prosperarás. Pero dime, ¿cuántas personas conoces que siguieron esa fórmula al pie de la letra y aún así siguen estancadas? La verdad es mucho más profunda. El dinero no es solo billetes y monedas. Es energía pura. Fluye como una corriente eléctrica y tú tienes un interruptor interno que decide si esa corriente llega a ti o te pasa de largo. Cada pensamiento negativo sobre el dinero es como un cortocircuito en tu sistema. Nunca tendré suficiente. El dinero corrompe. Los ricos son deshonestos. No merezco abundancia. Estas no son simples frases. Son programas mentales que instalaste sin darte cuenta. Programas que probablemente heredaste. De tus padres que repetían, el dinero no crece en los árboles. De tus maestros que decían, busca seguridad, no riqueza. De una sociedad que glorifica la lucha y demoniza la prosperidad. Pero aquí está el verdadero problema. Puedes estudiar todas las técnicas financieras del mundo, dominar el arte de invertir, aprender los mejores negocios, pero si no desactivas estos programas ocultos, seguirás viendo los mismos resultados limitantes una y otra vez. Es como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. Por más agua que añadas, nunca se llenará. Así funciona tu relación con el dinero cuando operas desde estos patrones inconscientes. La buena noticia es que ahora lo ves. Y ese es el primer paso para cambiarlo todo. Porque lo que se hace consciente, deja de controlarte. Pero esto es solo el diagnóstico. Lo que viene ahora es la verdadera medicina. Cómo reprogramar tu mente para que el dinero deje de evitarte y empiece a fluir hacia ti como nunca antes imaginaste. Imagina que tu mente tiene una bóveda oculta. Dentro de ella hay un contrato invisible que firmaste sin darte cuenta. Un contrato que establece exactamente cuánto dinero puedes tener, cómo debes relacionarte con él y qué tanto éxito te permites alcanzar. Esto no es metáfora. La neurociencia ha demostrado que antes de los 7 años, tu cerebro absorbió creencias sobre el dinero que hoy determinan tu realidad financiera. ¿Cómo funciona este mecanismo oculto? Piensa en tu mente como un campo magnético. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, atraes resultados. El problema es que la mayoría vive en un paradigma de escasez sin siquiera saberlo. Cada vez que dices, esto es muy caro para mí, o con lo que gano no alcanza, no estás describiendo tu realidad, la estás creando. La sombra financiera tiene 3 caras principales que debes reconocer. La primera es el síndrome del impostor económico. Es esa voz que te susurra, quien te crees para ganar más, cuando tienes un logro financiero. Es el malestar que sientes al cobrar lo que vales. Es la necesidad de minimizar tus ingresos frente a otros. Este patrón viene de una programación ancestral. En tu árbol genealógico, alguien pagó un precio por sobresalir económicamente y tu sistema nervioso aún lo recuerda. La segunda cara es la adicción a la lucha financiera. Hay personas que solo se sienten cómodas con el dinero cuando viene acompañado de sacrificio extremo. Si llega fácil, lo rechazan inconscientemente. Esto explica por qué muchos emprendedores arruinan negocios prósperos. Su identidad está vinculada a la lucha, no al éxito. La tercera es la más peligrosa, la lealtad invisible a la pobreza. Es un pacto inconsciente que dice, si tengo más en mi familia, los traiciono.
Se manifiesta cuando estás a punto de dar un salto económico y algo te detiene. Una enfermedad, un gasto imprevisto, un error inexplicable. Tu lealtad familiar pesa más que tu deseo de prosperidad. Pero aquí está la verdad revolucionaria. Tu situación económica actual no es un reflejo de tu capacidad, tu esfuerzo o incluso tu educación. Es el espejo exacto de lo que crees posible para ti. El dinero responde a una ley física. Sigue los caminos neuronales más fuertes en tu cerebro. Si tus circuitos están programados para la escasez, por más que trabajes, el resultado será siempre el mismo. La buena noticia es que estos circuitos se pueden reprogramar. La mala noticia es que no sucede solo con pensamiento positivo. Requiere lo que llamamos trabajo energético financiero. Un proceso de 3 capas donde transformas simultáneamente tus creencias subconscientes, tus patrones emocionales y tus acciones concretas. La primera capa es arqueológica. Debes excavar en tu historia personal para encontrar el origen exacto de tus bloqueos. ¿Qué evento traumático relacionado con el dinero viviste antes de los 12 años? ¿Qué frases escuchabas sobre los ricos en tu familia? Estas experiencias crearon las autopistas neuronales que hoy dirigen tus decisiones financieras. La segunda capa es electromagnética. Tu corazón genera un campo energético 60 veces más potente que tu cerebro. Cuando declaras, soy abundante, pero tu frecuencia cardíaca emite miedo, el universo responde al miedo, no a las palabras. Por eso las afirmaciones tradicionales no funcionan. No basta con decirlas, hay que sentirlas a nivel celular. La tercera capa es cuántica. A nivel subatómico, tus partículas se comunican constantemente con el campo cuántico. Cuando logras alinear pensamiento, emoción y creencia profunda sobre el dinero, ocurre lo que los físicos llaman colapso de onda. Posibilidades que antes eran invisibles para ti, de pronto se materializan. Esto explica por qué algunas personas atraen dinero casi sin esfuerzo. Han logrado esta alineación. No es magia, es ciencia energética aplicada. Y la prueba más contundente está en tu propia vida. Recuerda algún momento en que el dinero llegó a ti fácilmente, sin forcejeo. En ese instante, estabas vibrando en coherencia. El desafío es hacer de eso tu estado natural, no una excepción. El paso más poderoso que puedes dar hoy es este. Reconoce que tu relación con el dinero no es lógica, es energética. Cada pensamiento de escasez, cada emoción de miedo, cada creencia limitante actúa como un interruptor que activa o desactiva tu capacidad para atraer abundancia. Y ahora que lo sabes, tienes el poder de cambiar los ajustes predeterminados. Esta comprensión es tu llave maestra. Porque cuando entiendes que el dinero es energía en movimiento, dejas de perseguirlo y comienzas a magnetizarlo. La diferencia entre estos dos estados es la misma que existe entre nadar contra la corriente y dejarte llevar por el río de la abundancia que siempre ha estado fluyendo hacia ti. Imagina esto. Cada mañana, antes de que tu mente consciente sea activa, hay una batalla silenciosa ocurriendo en lo más profundo de tu psique. Tu subconsciente, programado durante décadas con frases como «el dinero es sucio», «los ricos son malos» o «en esta familia nunca hemos tenido suerte», se levanta como un guardián tóxico bloqueando cada oportunidad de prosperidad que llega a tu vida. El ejercicio del espejo no es una simple afirmación positiva. Es un acto de rebelión contra esa programación. Cuando te miras y declaras «el dinero fluye hacia mí sin esfuerzo», estás cometiendo un acto revolucionario contra todo lo que te enseñaron. Los primeros días sentirás una resistencia física, tal vez risa nerviosa, incomodidad o incluso ganas de llorar. Esa es la señal de que está funcionando. Estás desenterrando creencias podridas que llevaban años pudriéndose en tu mente. Ahora, profundicemos en cómo hacerlo realmente efectivo. Postura poderosa. Ponte derecho, hombros atrás, como si fueras el CEO de tu vida. Tu cuerpo debe reflejar la afirmación. Contacto visual contundente. No es un murmullo avergonzado. Es una declaración a los ojos de tu reflejo, como si estuvieras desafiando a la versión de ti que cree en la escasez. Variaciones para cuando sientas resistencia. Si sientes que mientes, prueba con «estoy en proceso de merecer abundancia». Si duele, di «me permito recibir aunque no lo entienda todavía». Los ladrones energéticos no son solo personas pesimistas. Son programas mentales disfrazados de realismo. Esa voz que te dice, no inviertas en ese curso, total no servirá.
Con la economía como está, mejor no arriesgarse. Identifícalos en 3 niveles. Personas. El familiar que siempre habla de lo mal que está todo. Entornos. Grupos de WhatsApp donde solo comparten malas noticias. Hábitos. Ver noticias económicas catastróficas como primera actividad del día. La técnica del boomerang monetario va más allá de palabras. Es una reestructuración completa de tu relación con el dinero. Antes de pagar, haz una pausa de 3 segundos y siente el billete en tus manos. Visualiza cómo ese dinero va a crear valor para alguien más. Agradece mentalmente por el servicio o producto recibido. Di internamente, este dinero sembrado regresará cosechado. El ritual de la cartera es magia práctica. No es superstición, es psicología energética en acción. Purificación. Usa un paño de algodón, nunca sintético, para limpiar el polvo. Orden sagrado. Billetes de mayor denominación atrás, como cimientos. Activación. Coloca una nota escrita a mano que diga, soy un imán para oportunidades. Primera semilla. Deja siempre un billete doblado en un compartimento secreto como símbolo de que siempre hay reservas. Para los escépticos que piensan, esto es fantasía, la física cuántica lo confirma. El observador afecta lo observado. Tus creencias sobre el dinero literalmente moldean tu realidad financiera. Cada vez que dices, el dinero cuesta mucho ganarlo, estás programando tus neuronas para que ignoren oportunidades. La abundancia no es solo tener más, es vibrar diferente. Es ese estado donde dejas de contar los centavos al pedir en un restaurante. Firmas cheques sin esa contracción en el estómago. Puedes hablar de dinero sin culpa o resentimiento. Hoy es el día para comenzar. No cuando estés listo. Esa excusa es otro ladrón energético. Ahora mismo, con tu cartera en la mano y tu reflejo en el espejo, estás a punto de reescribir tu código financiero. La pregunta es, ¿te atreves a romper el patrón que te mantiene estancado? Antes, mi relación con el dinero era como un matrimonio fracasado. Trabajaba como esclavo 14 horas al día en mi negocio, pero siempre terminaba el mes rogando para pagar el alquiler. Lo peor es que, aunque ganaba más, el dinero parecía evaporarse, hasta que descubrí que el problema no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi mente. Un día, mientras lloraba sobre mis facturas, recordé algo que mi abuela me decía. Hijo, el dinero es como un gato. Si lo persigues, huye. Pero si te concentras en ser interesante, viene a ti. En ese momento entendí que llevaba años persiguiendo el dinero con la energía equivocada. Empecé a hacer 3 cosas radicalmente diferentes. Primero, cambié mi diálogo interno. Cada vez que decía, no tengo suficiente, lo corregía con, el dinero viene a mí fácilmente. Segundo, creé un ritual matutino. Escribía cheques ficticios a mi nombre por grandes sumas, solo para acostumbrar a mi mente a la abundancia. Pero el cambio más poderoso fue cuando dejé de tratar al dinero como un enemigo. Comencé a agradecer cada billete que pasaba por mis manos, incluso los gastos. Si pagaba 50 pesos por la cena, decía en voz alta, gracias por alimentarme. Este dinero volverá multiplicado. Parecía ridículo, hasta que sucedió lo imposible. En 90 días, mi negocio dio un giro de 180 grados. Clientes que antes regateaban cada dólar empezaron a pagarme sin cuestionar. Oportunidades que nunca imaginé comenzaron a llegar. Tripliqué mi facturación mensual, y lo más increíble es que trabajaba menos horas. El secreto no estaba en trabajar más duro, sino en vibrar diferente. Cuando dejé de creer que el dinero era escaso, dejé de atraer escasez. Cuando empecé a actuar como si ya fuera abundante, la abundancia vino a confirmar mi nueva realidad. Hoy sé que el dinero no es algo que se gana, es algo que se atrae. Y la única diferencia entre mi yo de antes y el de ahora es una sola cosa. Dejé de creer en la lucha y empecé a creer en el flujo. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya está cambiando. Puedes sentirlo, ¿verdad? Esa pequeña voz que te dice, esta vez será diferente. Pero déjame advertirte algo crudo. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento disfrazado de crecimiento. Mira a tu alrededor. El 95% de las personas consumirá este contenido, asentirá con la cabeza y mañana volverá a sus mismos patrones. ¿Sabes por qué?
Porque la transformación real ocurre en ese momento incómodo entre la inspiración y la acción. Ese instante donde decides si esto queda como una idea interesante o se convierte en tu nueva realidad. Aquí es donde te separas de la masa. Aquí es donde nacen los resultados extraordinarios. Y por eso lo que viene ahora es lo más importante de todo este video. Primero, necesito que hagas algo que parecerá pequeño pero que activará una poderosa señal en tu cerebro. Escribe ahora mismo en los comentarios: mi mente millonaria está activa. No lo subestimes. Cuando pones esto por escrito, ocurren 3 cosas mágicas. Tu compromiso se vuelve tangible. Tu subconsciente lo registra como una orden directa. Creas un punto de no retorno psicológico. Segundo, si de verdad quieres convertirte en una de esas personas que atraen dinero como imán, necesitas el sistema completo. Lo que viste hoy es solo la punta del iceberg. Dentro de este canal en la descripción de este video te dejé una herramienta que no solo te guía, sino que puede ayudarte a reprogramar tu energía a nivel profundo. Úsala. No la ignores, porque cuando uno está listo, la ayuda aparece. Suscríbete ahora mismo porque lo que viene cambiará todo. Pero atención, YouTube podría ocultarte ese contenido crucial si no das este simple paso. Toca ahora mismo ese botón de la campana y selecciona todas las notificaciones. No dejes que un algoritmo ciego decida por tu futuro financiero. Y para terminar, quiero que sepas esto: el dinero que deseas ya existe. En este mismo momento, está esperando encontrarte. Pero no puede llegar hasta ti si sigues vibrando en la frecuencia de la escasez. Hoy has tomado el primer paso para sintonizar una nueva realidad. La pregunta es: ¿permitirás que este momento pase como otro más? Hoy será el día en que finalmente rompes el ciclo. La abundancia no es algo que consigues, es algo en lo que te conviertes. Y ese viaje acaba de comenzar. Recuerda estas palabras la próxima vez que mires tu cuenta bancaria. No estás viendo números, estás viendo el reflejo exacto de lo que crees merecer en lo más profundo de tu ser. ¿Qué decides creer a partir de hoy?